Dios le bendiga, hermano Freddy, gracias. Dios le bendiga a todos los hermanos. Y bueno, vamos a ver si pudiéramos, Dios mediante y brevemente en el día de hoy, continuar con el tema que iniciamos hace 2 semanas, Balamismo, la doctrina de Balaam. Y bueno, tuvimos una hora para ver a grandes rasgos lo que era el balamismo. Y hoy, Dios mediante, ya que me pidieron los hermanos que continuara un poco más con el balamismo, después quizás otro hermano pueda continuar con religión de Jezabel o esa mujer Jezabel o doctrina de Jezabel, pero en el día de hoy vamos a ver si podemos hacer un avance más sobre el balaamismo y pudiéramos profundizar la esencia espiritual de todo esto y la afectación en el día de hoy. Pudiéramos llamarlo balamismo hoy, sustitución en el presente. Balamismo hoy, sustitución en el presente. Por supuesto, vamos a estar tomando del libro de Apocalipsis y del libro La exposición de las edades de la iglesia, porque todo eso está ahí adentro. En el Apocalipsis, capítulo 2 y 3 y subsiguientes, por supuesto, pues esto continúa con los sellos y demás. Y todo esto está de una manera magistral trazado en el libro Una exposición de las 7 edades de la iglesia. Así que vamos a tomar como base el Apocalipsis capítulo 2, versos 14 y 15, que dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Esto es el mensaje a la iglesia de Pérgamo, la iglesia local de Pérgamo, año 90, y representó el mensaje a la tercera edad, a la edad de Pérgamo. De aquí vamos a extraer entonces, por supuesto, yéndonos desde el libro del Apocalipsis, viéndolo por la historia, lo vimos, pero sobre todo tomando la exposición de las edades, vamos a tomar las dos claves para tener nuestro pensamiento sustitución en el presente hoy. O a la misma hoy, sustitución en el presente. Las dos claves están, por supuesto, ahí en el libro Las Edades de Edad de Pérgamo. Vamos a ver párrafos 191 y 192. La primer clave es la siguiente. Párrafo 191 dice: ahora es imposible tener la tendencia de nicolaísmo en la iglesia y no tener también esta otra doctrina, balamismo. Vea esto, al restar la palabra de Dios y el movimiento del Espíritu, la palabra y el Espíritu. Restar, lo primero que atacan son estas dos cosas, y entonces los movimientos del Espíritu como los medios de adoración o vehículos de adoración. Los que me adoran es necesario que me adoren en espíritu y verdad, dijo Jesús. Entonces se les tendrá que dar al pueblo otra forma de adoración como sustituto. Y sustitución significa balamismo. Esta es la primera clave, párrafo 191. Sustitución significa balamismo. Se le tendrá que sacar lo verdadero, espiritual, para darle otra cosa como sustituto, sustitución. Y sustitución significa balamismo. Segunda clave, párrafo 162. Dice, si esperamos entender lo que es la doctrina de Balaam en la iglesia del Nuevo Testamento, nos conviene regresar y ver lo que era en la iglesia del Antiguo Testamento, en los días de Balaam. Lo vimos hace 2 semanas. Y aplicar eso a la tercera edad, Pérgamo. Y luego traerla al presente. Lo que sucedió con Israel y Balaam en el festín de Valpeor es un símbolo de lo que sucedió en la edad de Pérgamo y sucedió en las edades, aplicándolo a esa tercera edad, pero luego traerla al tiempo presente.
Entonces, estas dos claves, nosotros vamos a tener nuestro pensamiento balamismo hoy, que es sustitución en el tiempo presente. Continuando con este tema, balamismo, que no es poca cosa, pero enfatizando y viéndolo en tiempo presente y usando esas claves que el mensaje nos da, veremos la sustitución, lo espiritual por lo natural en el tiempo presente, o sea, en la hora que vivimos. Pero claro, forzosamente, no hay manera de evitarlo, vamos a tener que poner todo esto en su contexto, ya que nicolaísmo, baalismo y Jezabel son parte de la trama espiritual de las edades de la iglesia. Son parte de toda una trama. Esto se ve en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, pero se ve, está expresado en el libro, la exposición. Entonces esta trama, de la cual el balamismo es parte, vamos a tener que verlo en contexto. Y la trama espiritual de las edades nos muestra la lucha entre la luz y las tinieblas, exactamente así como se ve en las lunas de las edades. Si ustedes tienen el gráfico, bueno, de memoria, ni hace falta ponerlo. Las 7 lunas son las 7 condiciones espirituales. Si ustedes van a ver ahí la lucha entre la luz y las tinieblas, se ve claro en las lunas de las edades. Y el obrar de los dos espíritus, el de Cristo y el del anticristo, dentro de la iglesia. Bueno, esto es muy sobresaliente. Aunque nosotros damos, hermanos, todo esto por sentado, como lo damos como ya sabido, es absolutamente necesario entender esta trama, que no es solo histórica, sino que se revela hasta hoy, hasta el tiempo presente. Y las edades de la iglesia, es la primera luz, dice el hermano Branham, de la vela romana. La primera luz del fuego de artificio. Es lo primero que aparece en el Apocalipsis como una iluminación inicial. Entonces, para poner en contexto el balamismo, vamos a tener que por lo menos ver lo más breve posible, pero y abuelo de pájaro, por lo menos ver el contexto de la trama que hay espiritual en las edades de la iglesia, esta lucha entre la luz y las tinieblas, como se ve en la luna de las edades, el, el, el empezar blanco, el retroceso del blanco, el avance del negro, luego otra vez la contraofensiva o restauración y empieza el blanco de nuevo a crecer, y luego un oscurecimiento. Bueno, esto es una trama espiritual que es necesario entenderla. Si nosotros desconectamos esta trama espiritual y lo vemos solo como algo histórico que nada tiene que ver con nuestros días, habremos cometido un gran error. El hermano Branham en la extraordinaria introducción a las edades, antes de empezar el libro, la exposición, hay una introducción. En la primera hoja o salía antes en la contratapa, en la primera tapa. Hablando de la exposición y hablando de las edades, por qué son tan importantes, entender por lo menos la trama, aunque este libro, Las Edades, la exposición, se interesará de diversas doctrinas mayores, halladas en el libro Apocalipsis, capítulo 1 al 3, su tema principal es la promulgación de un estudio detallado de las 7 edades de la Iglesia. Un estudio detallado de las 7 edades de la Iglesia. Esto es necesario para estudiar y entender el resto del Apocalipsis. Porque de las edades vienen los sellos, y de los sellos vienen las trompetas, y de las trompetas vienen las copas. Entonces, dice, como la primera explosión de una vela romana, de un fuego de artificio que explota la primera y de esa sale otra, y explota la otra y de esa sale otra, y explota la otra y de esa sale otra,
esa vela romana, dice, como la primera explosión de una vela romana, las edades de la iglesia llegan con una poderosa iluminación inicial, sin la cual no podría haber más luz. Bueno, nosotros lo vimos en el mensaje, en la serie La Iluminación. Ahora, esto es necesario, esto llega como una poderosa iluminación inicial, las edades, la trama de las edades, sin la cual no pudiera haber más luz. Pero ya que una vez la brillantez de las 7 edades de la iglesia es dada ya por revelación divina, sigue luz sobre luz hasta que la revelación completa se abre ampliamente ante nuestros ojos maravillados. Y nosotros, edificados y purificados por medio de su Espíritu, somos alistados para la gloriosa aparición de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el único Dios verdadero. Preciosa introducción. Y nos da la pauta para entrar y ver ese contexto donde entonces sí identificamos al balaamismo, pero no como algo separado, como una doctrina, como un ismo que ha salido, o como un espíritu de error, o como algo malo nada más. No, no, esto está dentro de toda una trama. ¿Y qué nos enseña esto? Esto que brilla, esta brillantez de las 7 edades. Bueno, aquí el hermano Branham, tomamos, por ejemplo, la edad de Éfeso, cuando empieza ya a relatar de todo esto. Habla de los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia. No fuera, sino dentro. Entonces, en el párrafo 106, que es ya de la edad de Éfeso, dice, ahora para obtener el verdadero significado de lo que vamos a estudiar, les debo advertir que siempre tengan presente en la mente que la religión, o más bien dicho, las cosas espirituales, si así más les gusta, dice, está compuesta de dos partes entrelazadas, pero tan opuestas como el blanco y el negro, así como las lunas. La trama espiritual, las cosas espirituales. Tenemos que entender esto y tenerlo, pero dice, nunca lo olviden, les debo advertir, siempre tengan presente en mente que en las cosas espirituales, dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, estará la religión, el cristianismo, estará compuesta de dos partes entrelazadas, pero tan opuestas como el blanco y el negro. La religión y el mundo espiritual están compuestas de aquellos dos árboles que tuvieron raíces en el Edén, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y no hay duda de que las ramas de estos dos árboles se entrelazaban, hablando en símbolos. Y en la iglesia de Éfeso encontramos esa misma paradoja. La iglesia está compuesta de lo bueno y lo malo, el cristianismo. Las dos viñas constituyen la iglesia, como el trigo y la cizaña creciendo juntos, pero uno es verdadero y el otro es falso. Ahora, Dios hablará a cada uno y hablará de cada uno y lo llamará a ambos la iglesia. A ambos lo llamará la iglesia. Todo eso compone la iglesia. Y solamente los escogidos sabrán cuál es el espíritu verdadero. Solamente los escogidos no serán engañados. Edad de Éfeso. Ahora, las 7 lunas, las condiciones espirituales de cada iglesia. Blanco y negro, como el ajedrez. Pensémoslo así, tengamos siempre en mente que esto será así desde el principio hasta el final, en las edades y en cada iglesia local, porque estas cosas pasaron en cada iglesia local de Asia en el año 90, pero fueron figura de lo que pasarían, de las condiciones espirituales por las cuales atravesarían las 7 edades. Estas cosas pasan a nivel edades y a nivel dispensacional, pero pasan también a nivel local. Y esto es así, porque esta es la trama espiritual del cristianismo. Un blanco y negro como el ajedrez. Las 7 lunas o condiciones espirituales de la iglesia nos muestran ese blanco y negro como el ajedrez. Arranca blanco
y después va menguando y se metió el negro un poquito y después más y más, y entonces empieza una lucha y ya en un momento dado una luna está mitad blanca y mitad negra, y hay una lucha ahí, hay una defensa del blanco y un ataque del negro, y avanza y el negro sigue comiendo piezas blancas. Y sigue avanzando y llega al medio del candil de la ciudad, una edad como de 1000 años de oscuridad, total, total. Parece que tiene todas las piezas. Y después empieza una contraofensiva, una restauración, y empiezan las piezas blancas a comer piezas negras, empiezan la restauración en Sardis, en Filadelfia empieza a haber más blanco, luego Pentecostés más blanco, y con la restauración final tendría que ponerse nuevamente un nuevo Efesios y un plenilunio de nuevo, pero nuevamente hay un oscurecimiento final en la última edad y queda en el mismo nivel que Tiatira prácticamente, con Cristo afuera de la iglesia, tocando para poder entrar. Bueno, esto es en las edades, esto fue en las iglesias locales del año 90, representativas de las edades, y esto puede ser la trama de cada iglesia local, de cada grupo pequeño, mediano o grande o lo que fuera. Son tramas espirituales que se revelan en las edades. Uno de los grandes errores fue considerar a esto como algo histórico. Yo recuerdo que, por ejemplo, las líneas proféticas del mensaje enfatizaban en la parte profética. Entonces, por ejemplo, cuando se abordaban los 7 sellos, decían, bueno, tengamos en cuenta que gran parte de los sellos fueron históricos. Los 4 primeros sellos abarcaron las edad de la iglesia, fueron históricos. El quinto sello eran los mártires judíos, el sexto, la gran tribulación que está por venir. Así que, ¿qué tenemos? Solamente tenemos el séptimo sello. Entonces iba todo al bote de basura, iba las edades de la iglesia y la trama de los 4 primeros sellos, como si fuera algo histórico. Y no era algo histórico, era la trama espiritual del ajedrez espiritual del blanco y negro, del entrelazamiento de estos dos espíritus, del espíritu de Cristo y el del anticristo desde el principio hasta el final. Y esto siempre, siempre dice el hermano Branham, y traerlo al tiempo presente. Entonces, nos quedábamos con el séptimo sello, entonces estudiamos toda la parte profética, toda la parte profética, y bueno, extraordinario todo lo que tomaría lugar en los últimos días, en el último espacio, en el ciclo de la segunda venida del Señor, y nos descansamos casi como Éfeso de que todo está bien, pero la trama continúa. El espíritu anticristo se va a meter en las iglesias locales del año 90, se va a meter en las 7 edades de la iglesia y se va a meter en cada iglesia local, en cada iglesista, en cada culto familiar y en cada vida y en cada individuo, porque un individuo también puede empezar en un plenilunio y luego terminar siendo oscuro, oscuro. Entonces esto pasó y esto seguramente continuará pasando hasta el final. Si ustedes se fijan en la pizarra, dice, yo tengo ahí las edades de la iglesia y un hermano de Georgia nos las dibujó cuando estudiamos las edades, dice. Y estamos seguros de que podemos entender lo que esto significa. 70 Semanas Daniel hace una declaración muy buena, ahí dice en el párrafo 58, esto blanco que se ve en las lunas, que está aquí en la iglesia, representa que todo allí fue apostólico. El blanco ese es todo apostólico. Y después de las edades subsiguientes, segunda edad, etcétera, tuvieron las obras de los nicolaitas. Tercera edad llegó a ser una doctrina, la cuarta la iglesia se organizó y llegó a constituir la Roma papal. En esa cuarta edad de la iglesia estuvieron las edades oscuras, etcétera, del oscurantismo. Usted nota que todo lo oscuro allí en el dibujo representa nicolaísmo, dice. Todo lo negro de las lunas es nicolaísmo o romanismo. Y la porción blanca representa al Espíritu Santo, lo apostólico. Ella principió en el tiempo de San Pablo y toda la iglesia apostólica estaba llena con el Espíritu Santo, pero después los aristócratas empezaron a entrar hasta que finalmente tomaron
completo control e hicieron de eso una iglesia nueva. Y la iglesia pequeña fue quemada, apedreada y dada a los leones y todo lo demás. Ahora, eso pasó, o sea, blanco y negro. Lo apostólico, blanco. Lo negro, nicolaísmo, romanismo. Y recuerden que el nicolaísmo degenera en balamismo, y balamismo degenera en Jezabel. Y se convierte en Tiatira, esa mujer dominante. Esa es la gran ramera, en su máxima expresión. Pero eso es siempre así. Siempre así es ese proceso. Lo negro es nicolaísmo, el espíritu anticristo. Lo blanco es lo apostólico, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y así fue siempre, dice, y no solo en las edades, sino en cada iglesia local pasa esto. Ahora, veamos, teniendo en claro siempre en mente esto, de la trama espiritual que se va a ver en las edades. Y el hermano Branham va un paso más todavía adelante con esto. La revelación, dice, de los dos espíritus. Esto está en el libro de las edades, pero al principio, en el capítulo La revelación de Jesucristo, cuando empieza nomás. En el párrafo 17, cuando habla de la revelación de los dos espíritus, dice esto. Ahora, recuerde esto. Cristo en la iglesia verdadera es la continuación del libro de los Hechos. Pero el libro de Apocalipsis muestra cómo es que el espíritu de anticristo entraría en la iglesia y la corrompería, convirtiéndola así en una iglesia tibia, formal y sin poder. Ahora, Cristo en la iglesia es la continuación del libro de los Hechos. Pero el libro de Apocalipsis nos muestra cómo entra el espíritu anticristo en la iglesia y la corrompe. ¿En cuál iglesia? En la verdadera. En la iglesia efesiana, la original, la primera. Y la corrompe y la convierte así en una iglesia tibia, formal y sin poder. Párrafo 18 y dice, y también descubre a Satanás, revelando sus obras. El intento de destruir al pueblo de Dios y desacreditar la palabra de Dios. Hasta el momento en que él es echado en el lago de fuego. Hasta ese momento la cosa continúa. Él combate eso, no puede soportarlo. Ahora, tremendo. Esto que parecería que lo damos por sentado y que es sabido y que es histórico y que todos lo conocemos. Sin embargo, esto es vital. Y esto Satanás lo combate y no puede soportarlo porque dice el párrafo 19, él sabe, Satanás, que si el pueblo recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera, y lo que ella es y representa, y que ella puede obrar las obras mayores, ella será un ejército invencible. Si ella recibe una revelación verdadera de los dos espíritus dentro de la iglesia cristiana. Bueno, no es poca cosa. Recibir una revelación verdadera de esto, de esta trama de los dos espíritus dentro de la iglesia cristiana, y por medio del Espíritu de Dios, discierne y resiste al espíritu anticristo, Satanás estará sin poder ante ella. Y él estará tan definitivamente contrarrestado como lo estuvo cuando Cristo resistió sus múltiples esfuerzos por obtener poder sobre él allá en el desierto. Libro de Edades, la revelación de Jesucristo, párrafo 19. Entonces, el poder recibir revelación verdadera de esta trama, de este ajedrez, batalla de dos espíritus, el espíritu de Cristo y el del anticristo dentro de la estructura de la iglesia cristiana, pero nos impulsa la batalla forzosamente y por medio del Espíritu de Dios discernir primero. O sea, y resistir al espíritu de anticristo. No a los hermanos, ni esto, ni aquello, ni al otro. No, no, no. El espíritu de anticristo está adentro siempre y pelea adentro siempre. Afuera pelea con todo lo que tiene. Todo lo que tiene lo ha puesto. Esto es el Edén de Satanás. Todo lo que tiene Satanás lo ha puesto ya. Y está aquí. Esto es el Edén de Satanás. Lo logró después de 6.000 años. El mundo es el Edén de Satanás.
todo el mundo entero está bajo el maligno. Pero la batalla es adentro. Adentro está el espíritu de anticristo. Y hay que recibir revelación verdadera de que están estos dos, pero adentro. Y resistir por medio del espíritu de Dios al espíritu de anticristo. Eso sería. Ahora, es algo grande para decir. La iglesia verdadera siempre se esforzará por ser igual a la original del día de Pentecostés. Bueno, esto es sobresaliente. La iglesia verdadera es la original del día de Pentecostés. La original arranca en el día de Pentecostés. La original. Ahí empieza la dispensación. Ahí empieza el suceso y el evento después de la cruz. Más grande en esta tierra es el descenso de Dios en la forma del Espíritu Santo para morar dentro del hombre. Emmanuel, Dios con nosotros, se convertirá en Dios en nosotros. Y esto era la garantía. Y esto hacía la iglesia invencible. Era ya no Dios con su pueblo, sino Dios en su pueblo. Era el pilar de fuego, el Logos, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo ahora repartido en cada uno de ellos. Ahí nació la iglesia, en el día de Pentecostés. El suceso más extraordinario después de la cruz es el día de Pentecostés. Ahí Dios desciende. El Hijo del Hombre se hace Hijo de Dios. Ahí empieza la dispensación. Y ahí arranca la iglesia verdadera. Ahora, por eso la iglesia verdadera hoy siempre se esforzará por ser igual a la original del día de Pentecostés. La iglesia verdadera de este día. Ahora recuerden cómo empezó. Empezó con el Espíritu Santo dentro de cada uno y las lenguas de fuego se repartieron y entraron en cada uno de ellos. Era Dios en ellos. Bueno, la iglesia verdadera de este día, procurará acercarse a lo que fue la primera, lo dice en Éfeso. Y entonces habla del candelero de Zacarías 4. Ustedes saben que estaban los dos olivos vertiendo aceite de oro y alimentando al candil de siete brazos que veía Zacarías. Y el hermano Branham utiliza la ilustración de la visión de Zacarías para mostrar el candelero de las edades. Y dice, cómo ese fuego del altar que pasó de lámpara a lámpara, porque estaba cargada de aceite y una lámpara se encendía y luego el mismo fuego encendía la otra y luego la otra y luego la otra y luego la otra y el mismo aceite corría por los tubos del candil alimentado del gran depósito. El aceite dorado, dijo Zacarías. El fuego santo del altar, dice el hermano Branham, seguimos siempre en Éfeso. Este fuego santo del altar que pasó de lámpara a lámpara es un maravilloso tipo del Espíritu Santo en las 7 edades de la iglesia. Procedió directamente de Jesús sobre el propiciatorio y está dotando a su iglesia a través de las 7 edades, mostrando perfectamente que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, el Dios que no cambia ni en su esencia ni en sus modos. Lo que la iglesia tuvo en el día de Pentecostés es su derecho inajenable. Bueno, eso es. Ahora, entonces hay una ilustración aquí que yo tengo, que es el candelero, es una llamarada tremenda, una copa, otra, pero es el mismo todo. O sea, que el mismo fuego encendió las siete copas y era el mismo fuego produciéndolo el aceite dorado quemado, el mismo espíritu, y todo igual. El mismo ayer, hoy, por los siglos, así debería haber sido, pero algo pasó para que no sea así. La llamarada original, el plenilunio, la luna blanca, toda llena, la luna plena, la llamarada gigante original de Pentecostés, tenía que pasar a la segunda edad de la misma manera y ser una luna blanca también, y a la tercera y ser una luna, pero algo pasó. Entonces, ¿por qué estudiamos esto? Porque esto es. Porque esto es lo que pasó en las edades, porque esto es lo que pasa, porque esto es la trama espiritual, porque esto es lo que tenemos que entender, que esto es así. Esto es un ajedrez, tan opuesto uno como del otro, como el blanco y del negro. Y entonces, por un tiempo, el blanco era mayoría,
Y luego y después vino la avanza del negro, y por tiempo, mucho tiempo, el negro era mayoría, y luego empezó a venir el blanco. Esto es avance y contraavance y retroceso. Esto fue la batalla a través de las edades entre estos dos espíritus hasta el día de hoy, porque el Bala mismo es parte de eso negro que avanza, y que queremos traerlo y ver Bala mismo hoy, en el día presente, porque ¿qué estamos haciendo al hacer todo esto? Y estamos tratando de, por el Espíritu de Dios, discernir al Espíritu Anticristo y resistirlo. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Porque si no, eh, yo recuerdo, porque el tema este de la trama de la ciudad, yo recuerdo que, por ejemplo, cada vez que aparecía una iglesita nueva del mensaje, bueno, lo que se cambiaba eran dos o tres doctrinas. Bueno, se bautizaba en el nombre de Jesucristo, se empezaba a creer en la unidad de Dios, se creía que había un profeta y demás, pero luego se seguía haciendo los cultos, todas las reuniones, y predicando mensajes relativos al mensaje del hermano Branham, y bueno, algún tema tomado del mensaje, otro tema por allá, otro tema allá, como los bomberos de Louisville. Es decir, los bomberos no, los bomberos de Louisville no, los bomberos que había ahí en Kentucky. Dice, estaba el incendio y tiraba, venía uno y tiraba un chorrito acá, otro chorrito allá, un mensajito por acá, un mensaje, y el fuego continuaba. Pero vinieron los de Louisville, la poderosa compañía de bomberos de Louisville, y vino el capitán, fueron al centro del incendio, pusieron la escalera con el hacha, rompí, y bueno, y descargaron todo ahí en el centro del fuego, y el incendio se apagó. Entonces, si una iglesita sigue con sus modos, sin ver esta trama, el espíritu de anticristo se le cuelga por todos lados, y entonces va a tener un poco de blanco, pero va a tener mucho de negro. Y quizás después, a medida va pasando el tiempo, avanza más el negro. Y solamente tirando un chorrito aquí, tirando un chorrito allá. Pero esta trama es importantísima, porque hay que, eh, finalmente, por medio del Espíritu de Dios, discernir y resistir al espíritu de anticristo, para contrarrestar todo lo que sea nicolaísmo y balamismo y demás, porque fuese el problema de las edades, que nunca arrojaron al nicolaísmo totalmente de ella. Ese fue el gran problema. Y no hubo otra cosa que hizo cara a la iglesia, sino solamente el nicolaísmo. Lo negro avanzó sobre lo blanco, utilizando los mismos, a los mismos cristianos de adentro, obviamente, o sustituyendo a los cristianos verdaderos por cristianos formales. Y bueno, y así entonces lo que debía haber sido 7 llamas iguales, 7 lunas blancas, no sucedió así. La iglesia original, verdadera, comienza en el día de Pentecostés, en el año 33, pero las edades propiamente dichas comienzan en el 53, Éfeso. Edad de Éfeso, párrafo 32. Dice, Pablo fundó la iglesia de Éfeso como a mediados del primer siglo. Esto nos permite fijar la fecha del comienzo de la edad de la iglesia de Éfeso, cerca del año 53, hasta el 170. La edad de Éfeso, la primera edad, va a tener 120 años, del 53 al 170. Y el hermano Branham va a decir, desde el fuego original de Pentecostés, ese plenilunio, hasta la oscuridad total, teatino. Profundidades de Satanás. Ahora, ¿cómo puede ser que el primer candil, una llamarada original, plena, eh, una luna nueva, un plenilunio, llegue para la cuarta edad a estar en oscuridad total y llegar a las profundidades de Satanás? Desde, dice, la profundidad de Dios, que fue Pentecostés, llegó hasta la profundidad de Satanás. Bueno, aquella iglesia primitiva no fue organizada por hombres, fue guiada por el Espíritu Santo, no fue muy grande. Mira, Éfeso comenzó con 12 hombres, fue odiada y despreciada, fue agraviada, fue perseguida hasta la muerte, pero fue fiel a Dios y permaneció con el plan original de la palabra. Año 53,
comenzarían las edades propiamente dichas, las edades propiamente dichas, propiamente hablando. Año 53 comienzan las edades y comienza la primera batalla. Como decía el hermano Ariel, qué sobresaliente esos primeros 20 años, del 33 al 53, porque la iglesia empieza en Pentecostés. La iglesia arranca en Pentecostés, invencible, llena del Espíritu Santo, con la palabra, con el Espíritu, y bueno, obviamente no estaba todavía el Nuevo Testamento, no estaba todavía el mensaje dispensacional, era ahí el entrón que se estaba saliendo del judaísmo, tenían todavía problemas con el judaizar, Pedro todavía tenía problemas con los gentiles, qué se le decía a los gentiles y qué no, qué debían guardar y qué no, el concilio de Jerusalén, junto con los hermanos de Antioquía, ven que no se le puede imponer carga hasta que tengan más luz sobre la doctrina para la dispensación, para la iglesia gentil. La iglesia va a ser plenitud de los gentiles, va a haber un entronque ahí, pero lleno del Espíritu Santo, imbatible, por el Espíritu Santo y por la inspiración. La palabra que hablaban era la misma de Pedro y Pablo, aunque ni se conocieran. Y entonces será imbatible. En esos 20 años eh, empezó a avanzar el primer viaje misionero, el segundo viaje misionero, hasta que Pablo llega a Éfeso. Cuando Pablo llega a Éfeso y establece su cuartel general, y de ahí de Éfeso sale la palabra para toda Asia, y empiezan las cartas apostólicas serán el Nuevo Testamento, serán la doctrina de la iglesia cristiana. Será lo que trae Pablo, nada más ni nada menos que el mensaje dispensacional. Desde Éfeso arrancará y saldrá el mensaje para las iglesias de Asia y para hasta Ilírico, dice, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Extraordinario. Entonces, esos 20 años gloriosos, plenos del Espíritu, plenilunio total, el fuego de la primer copa, nada, el diablo no, o sea, no estaba contrarrestado totalmente. Era Cristo en la iglesia. En el libro de los Hechos, era la continuación, era Cristo en la iglesia en el libro de los Hechos. En lugar de haber un Cristo, había muchísimos. Y era imbatible, absolutamente estaba contrarrestado en esos 20 años y arranca entonces en Éfeso, cuando funda Éfeso, año 53, arranca la edad gentil, aparece el mensaje de la dispensación gentil y en los sellos, cuando se ven las edades, en los sellos se ve claro. Se rompe el primer sello, ruge el león y sale el caballo blanco, Nicao. Ruge el león, se rompe el primer sello y sale el caballo blanco, Nicao. En el 53 comienza propiamente dicha la batalla. Las piezas están puestas en el tablero, el león ha rugido, el mensaje dispensacional está siendo dado. Aparece el mensaje dispensacional, ruge el león. Y este proceso de sello, edades, sello, trompeta y copa es profético y en su tiempo se cumplen todas estas cosas, pero también es un ciclo espiritual, de parte de una trama espiritual. El león ruge, la edad comienza, un sello se abre, una revelación, un mensaje es dado, suena una trompeta, el mensaje es proclamado, se levanta guerra. ¿Y guerra con qué? Blanco y negro. El espíritu de Cristo y anticristo. Esto, la primera edad se convierte en un campo de batalla. Y entonces luego cae una copa de ira juzgando a la vid falsa. Ahora, tremendo. Ruge el león, sale el anticristo, caballo blanco, Nicao, el mensaje de la dispensación gentil aparece en todas las cartas de Pablo, pero ahí empieza así la batalla. Y vamos a tener que recordar que esta edad tiene 120 años, arranca con un plenilunio, arranca con Pablo. No podía entrar mientras Pablo estaba ni siquiera un lobo rapaz. Los lobos rapaces que eran los personeros de Nicao, del anticristo,
que iban a teñir la luna de negro, eran los oscuros, ellos tenían que entrar y estaban agazapados en la oscuridad. Y Pablo sabía que estaban ahí y él les dijo a los ancianos de Éfeso cuando se fue y los vio en Mileto y los despidió y le dijo, yo sé que de mí, después de mi partida, porque ahora velen y cuiden al rebaño que Dios los ha puesto por obispos, los ancianos de Éfeso, obispos, ancianos obispos en Éfeso, no eran todas las iglesitas de Éfeso, no los tabernáculos de Éfeso, no, había una sola iglesia, la iglesia de Éfeso, y tenía ancianos, obispos, un batallón entero, y le dijo, y son los obispos del rebaño, todos ustedes, pero cuiden porque después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y hablarán cosas perversas arrastrando a los discípulos tras de sí. Y así sucedió. Y así empezó la primera a ponerse negro un poco abajo, abajo, y después después de la partida de Pablo aparecieron los lobos rapaces, que no es un término suficiente, fuerte para definirlo. Nicolaísmo, el hombre gobernando al hombre, la oscuridad, lo negro, Nicao, el anticristo, el espíritu de anticristo, y después va a aparecer todavía vivo el último apóstol. Vivo Juan va a escribir acerca de Diótrefe, el que tenía la preeminencia, que ni siquiera va a querer recibir al apóstol Juan, y a los que reciban al apóstol Juan se los prohibía, y a los que lo recibían los expulsaba de la iglesia. Ya Éfeso había cambiado. Ya no era una única iglesia que resistía a los falsos apóstoles, que resistía, que no, ya habían, aún en vida, el último apóstol, ya habían entrado los lobos rapaces y ya había entrado el negro en la luz. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en esta trama? El mismo nombre Éfeso, lo damos por sentado, pero forzosamente tenemos que verlo así, porque esto mismo que pasó en la iglesia local de Éfeso y pasó en la edad de Éfeso, es lo que pasa también en el proceso espiritual de cualquier iglesia local. Ojalá no pasara, pero sí se debe resistir, discernir y resistir al espíritu anticristo para que no ponga negro sobre blanco. El mismo nombre Éfeso tiene un extraño sentido compuesto, dice, apuntado a descansado. Los anhelos elevados de esta edad, que habían empezado con la plenitud del espíritu, la profundidad de Dios, o sea, empezó pleno, plenitud del espíritu, Éfeso 53, pleno, continuando los gloriosos 20 años pentecostales de la iglesia primitiva. Comenzó pleno. Y ahora con la palabra y el mensajero ahí mismo, en el cuartel general en Éfeso, la profundidad de Dios. Y empezaron con la plenitud, profundidad de Dios, por medio de la cual estaban prosiguiendo la soberana vocación, prosiguiendo al blanco. Pero comenzaron a dar lugar a una actitud menos vigilante, una moderada dedicación a Jesucristo, un aflojamiento. Empezó a manifestarse como pronóstico de que en las edades futuras el vehículo físico conocido como la iglesia se hundiría hasta la horrorosa profundidad de Satanás. Pero ¿cómo empezó? Con un aflojamiento. Entonces, recordemos que en Éfeso empezó así: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y Apocalipsis 2:4, el aflojamiento, el descanso, han aflojado el fervor de la primera edad y todo lo que tenían en el comienzo empezaron a aflojar. Y dice en el párrafo 86 de Éfeso: para entender esto, ustedes tienen que comprender que el Espíritu Santo no estaba hablando solamente a aquellos primeros santos de Éfeso. Este mensaje era para una edad entera que duró como unos 120 años. Ahora la historia sigue repitiéndose. Lo mismo que le sucedió a Éfeso es lo que se sigue repitiendo siempre en la fundación de todas las iglesias, y como sea, porque esto es una trama espiritual. Fíjense, si nosotros dividimos la edad de Éfeso en 3 generaciones de 40 cada uno, porque el mensaje fue para 120 años, ¿cuál fue la primera generación efesiana del año 53 al 93?
que dice: arduo trabajo por amor, sufrió, no desmayó, no soportó a los malos y probó a los falsos apóstoles y los resistió. Se les querían meter, querían poner negro en las lunas, pero los echaron fuera, dice. Ustedes no están diciendo lo que Pablo dijo y los arrojaron fuera. Aguantaron, resistieron, pero ya la lucha había empezado. Ya las tinieblas querían entrar, así como agua de inundación por algún lado, por cualquier endija querían entrar. Era la plenitud. En el libro de los Hechos se ve todo eso. Fue el comienzo efesiano, los primeros 12 hombres, Aquila y Priscila, la iglesia en la casa de ellos, luego la sinagoga, Apolos, Pablo, la escuela de Tirano cada día, toda Asia, la magia, cómo se convertían, la demoniología, quemaban los libros de magia, las sanidades, Diana de los Efesios. eh, es sobresaliente, hasta tenían miedo hasta que una de las 7 maravillas del mundo se cierre, el templo de Diana a los Efesios. Era una aplanadora, era la maquinaria imbatible de la iglesia efesiana, primera generación, los ancianos de Éfeso, en Mileto, Timoteo y luego el apóstol Juan. Pero en la segunda generación, año 93 al 130, ¿qué hay? La caída del nivel original. Dejó el primer amor, pero todavía aborrece a los nicolaitas, pero descansó. La pérdida del primer amor, esto dice, lo vio Juan ya en su día cuando regresó a Éfeso después de Patmos. Comienzan a aparecer los lobos rapaces como Diótrefes en la segunda generación. Y ya tenemos una franja negra, una pequeña franja negra abajo en Éfeso. Tercer generación, años 130 al 170, se le dijo que se arrepienta y vuelva al primer amor, pero no lo hizo. O sea, esa es la batalla. Si una iglesia local le pasa lo mismo y la oscuridad empieza a avanzar y avanzar y avanzar, bueno, hay que arrepentirse, hay que volver al primer amor. Si un pecador dice para volver a obtener, para tener el favor con Dios necesita el arrepentimiento, ¿cuánto más una iglesia o un creyente tibio necesita y que ha dejado el primer amor necesita arrepentirse más? Dice, no se arrepintió, vuelve a las primeras obras, no volvió a las primeras obras, entró el nicolaísmo. Finalmente, ¿qué pasó? El candelero fue quitado. Y entonces tenemos la primer luna, ya tenemos más de un tercio de la primer luna con negro. Entonces, eh, a esa banda negra le sigue forzosamente el balamismo, el nicolaísmo. Ahora, nicolaísmo, balamismo, Jezabel, algo así como los 4 caballos, las etapas de un mismo espíritu. Son 3 etapas de un mismo espíritu hasta llevar de la profundidad de Dios, bloquear, eh, entrar allí donde está la profundidad de Dios y llevar eso a la oscuridad total, a la profundidad de Satanás. Nicolaísmo, balaísmo y Jezabel. Profundidad de Satanás hay que saber. Es como los 4 caballos, que va de blanco, rojo, negro, hasta el amarillo de muerte. Son las etapas de un mismo espíritu, lo mismo. Es lo mismo que los 4 insectos, oruga, saltón, revoltón y langosta. 4 etapas de un mismo insecto destructivo. ¿Qué quieren destruir? El árbol novia, el árbol que fue plantado originalmente en el día de Pentecostés junto a la corriente de las aguas con 9 dones y 9 frutos, hoja de compañerismo, corteza de la doctrina pura de la palabra y la savia de la vida. Y bueno, los 4 espíritus no, es el mismo en 4 fases. 4 insectos, 4 caballos, nicolaísmo, balamismo, Jezabel, es el espíritu de anticristo en esta trama, nada más que en distintos símbolos. Una trama destructiva en 4 etapas, pero luego viene también una restauración en 4 etapas, se ve en el árbol novia. Entonces, ¿cómo lo deja en Tiatira? Como luna lo deja oscuro, eh, como eh, en los caballos, ¿cómo lo deja? Oscuro, caballo negro, con balanzas en la mano, una vida espiritual miserable, hasta le cobraba por las novenas, misa en latín, nada de la palabra, nada del espíritu, solamente miembros, feligreses, cumpliendo sus obligaciones en la iglesia. Una vida miserable, eso es lo que le ofrecía. En el árbol novia, ¿cómo quedó en Tiatira?
el árbol pelado, sin frutos, sin hoja, sin corteza. Y la savia le ha sido chupada, un árbol pelado, seco y muerto. Bueno, así quedó la iglesia. Ahora, y la restauración viene en 4 etapas. Y entonces viene a restaurar que primero la savia, la vida. Y entonces empieza el mensaje de justificación, empieza con Lutero, la savia, y luego con Wesley, la corteza, y luego con Pentecostés, las hojas, y luego tiene que venir el fruto original. Otra vez el árbol novia tiene que estar en los días de Malaquías 4, porque para eso vino. La restauración es en 4 etapas. Ahora, esta trama, en síntesis, al ver mismo hoy, no es para enfatizar la obra del mal y ver solamente el diablo y la demoniología y que hace el diablo nada más y ver todo lo malo y todo lo falso, no. O solo para ver el billete falso. No, 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 estamos viendo esta trama, este ajedrez batalla entre las dos fuerzas, nos muestra lo que Dios hizo, lo que hace y lo que hará, pero también revela las obras del enemigo, el anticristo, dentro, no fuera, dentro de la estructura de la iglesia. Entonces vemos los avances y retrocesos, cómo Dios empezó con todo, dando todo, derramándose todo y dándole la plenitud a la iglesia, la plenitud a la iglesia. Y sin embargo, en esta batalla empezó los avances del enemigo. En las lunas se ve claro cómo avanza el negro, ustedes lo ven, el trazado, hasta que se oscurece todo. Y cómo eh, eh, cuando ya estaba el nicolaísmo había vencido, después se convirtió y tomó el control de la iglesia y los líderes fueron nicolaitas, entonces empezó a perseguir a todos los que no estaban de acuerdo y empezó a perseguir sobre todo a los cristianos verdaderos renacidos. Y si los mataba, los expulsaba, los perseguía o los subyugaba a los que quedaban. Entonces se convirtió en rojo y después en negro y así. Y lo único que se podía hacer era resistir, ya no era el rugido del león, ya era el espíritu del buey para aguantar las andanadas satánicas que venían sobre la iglesia y aguantar. Pero luego empezó a pelear con el espíritu del hombre, los reformadores empezaron a batallar, apareció de nuevo la palabra de Dios, traer luz. No, todo esto bueno, es el Lutero y aparecen todos los reformadores a demoler ese edificio católico romano. No, el justo vivirá por la fe, es solo Cristo, es solo Biblia, es solo fe, es solo Jesús. Y bueno, y todo lo demás es complementario. Y entonces, bueno, apareció un haz de luz y luego otro y luego otro y luego otro. Y ahora tendríamos que estar en un plenilunio efesiano con la llamarada original, pero hubo misteriosamente un oscurecimiento total en el tiempo del fin y Cristo fue echado afuera. Y esto entonces ahora se complicó más de la cuenta. Pero no estábamos tratando de hacer apología de Satanás y de la demoniología y de la oscuridad y de lo falso. No, estamos viendo que esto es un ajedrez de piezas blancas y piezas negras y que Dios mueve las piezas blancas y que el que mueve las piezas blancas gana finalmente la partida y dará un jaque mate final a las piezas negras. Ya está escrito el final y no puede cambiar. Y todo esto irá así hasta que Satanás sea echado al lago de fuego, dice, hasta que caiga finalmente, tenga un jaque mate rotundo. Pero, lógicamente, la batalla continúa, los movimientos continúan y la oscuridad continúa y la luz también continúa. Entonces, dentro de toda esa batalla, el mismo es una de las destructivas obras de las tinieblas para contrarrestar la obra de Dios. El mismo le puso oscuridad a eso. El caballo negro le puso, pero le puso oscuridad, pero negro, oscuro como la noche, y creó una edad que para ellos fue el milenio, para la Iglesia Católica es el milenio, esos 1000 años. Es donde la iglesia dominaba, ponía reyes, sacaba reyes, tenía el poder civil, el poder eclesiástico, tenía todo, el poder temporal, los dos callados, tenía todo. Era el milenio católico en la tierra. Y ahora ese oscurecimiento total produce un Edén de Satanás nuevamente. Es la oscuridad total. Ahora, en este ajedrez batalla, sigue siendo lo mismo.
Y el nicolaísmo fue uno de los que más contribuyó para contrarrestar la obra de Dios. Recuerden que la obra primera de Dios se limitó a Pentecostés. Primeramente, lo primero y principal era poner a Dios en el alma del hombre. Eso era lo principal. A los que ya habían creído, a los que ya habían creído en Cristo, a los que ya habían visto la cruz, a los que ya habían visto la sangre derramada, a los que ya sabían que él era el Mesías y que había muerto, había sido sepultado y había resucitado, pero ahora necesitaban algo más para ser seguidores de Cristo, ser cristianos, necesitaban algo más, necesitaban a Cristo en ellos. A Cristo en ellos, Cristo en vosotros la esperanza de gloria, ese es el misterio, eso es, Dios en nosotros. Así empezó la iglesia. Esa era la clave. Eran 120, los 120 tenían a Dios en sus almas. Eso era la iglesia. Bueno, Satanás no puede soportar eso. El espíritu anticristo tenía que venir. Primero a tomarles el control, a tomarle la iglesia. Pero ya después no era solamente tomarle el pastor, los diáconos, la junta directiva, no, ya después era ver, no puede haber cristianos renacidos. ¿Cuántos son? Más de la mitad de la congregación son renacidos, no. Esto no puede ser, hay que perseguir, echar, expulsar, matar. Y los pocos que quedan renacidos hay que subyugarlos. Y hay que reemplazar por miembro de iglesia, ser miembro de iglesia no renacido. Y entonces la iglesia que se convirtió en un árbol pelado, en una iglesia fría, formal y sin poder. Bueno, eso fue así en las edades, eso fue así en la tercera edad, en la cuarta siempre, y esto es así en el día presente. Mismo hoy en tiempo presente es eso. El ajedrez batalla es el mismo. Balamismo trató, o sea, sus tinieblas, las tinieblas del balamismo, contrarrestar la obra de Dios en las edades, pero también en cada iglesia local. El ajedrez batalla es el mismo y lo que pudiera pasar, lo peor que nos pudiera pasar sería ver esta trama como algo histórico solamente, y no ver que esto es así en cada iglesia local, por pequeña que fuera, y esta sí también en el individuo mismo. Fíjese, esto es así también en los individuos y sobre todo los que tienen la posibilidad de tener algún tipo de decisión en un cuerpo local, porque tiene que estar todo blanco, tiene que ser plenilunio. Si se empiezan a entrar sombras, ahí eso luego se va a trasladar. Entonces hasta llega al individuo mismo esto, va mucho más allá de algo histórico. Los sellos fueron algo histórico. Qué gran error. Entonces nos quedamos solo con lo único que nos dejó el mensaje, el séptimo sello. Va al bote de la basura, a la exposición de las edades, y se nos van como 5 sellos a la basura, y sexto sello, y bueno, para el futuro, séptimo sello, escarbar y ver todo lo profético y lo que tomaría lugar a nivel profético en el tiempo del fin. Pero lo primero y principal que debía haber era ese encendido original en el candil de la iglesia, en el candil del alma. Veamos entonces, ahora sí, sustitución, balamismo y sustitución. Bueno, recuerden, como decía, ¿no? Vea esto, al restar la palabra de Dios y el movimiento del Espíritu como los medios de adoración, los que me adoran es necesario que en espíritu y verdad lo hagan. Entonces se le tendrá que dar al pueblo otra forma de adoración como sustituto, y sustitución es balamismo. Sustitución hoy. La sustitución es cambiar una cosa por otra. No es sacar una cosa y sacarla y que quede el lugar vacío, sino es sacar una cosa pero poner otra en su lugar. En lo espiritual es gravísimo, porque es cambiar y sustituir todas las cosas verdaderas y genuinas dadas por Dios, espirituales de su palabra y de su espíritu, todo lo que tiene que ver con Dios en su pueblo, todas las cosas verdaderas y genuinas dadas por Dios, sustituirlas por otras que solo son formas o rituales puramente humanos, pero con apariencia de piedad. Muchísimas fueron las sustituciones del balamismo en el cristianismo. Todas las ceremonias religiosas y todo el cristopaganismo y todo como actualizaron
las ceremonias paganas y las convirtieron en cristianas, o viceversa. Ceremonias cristianas las cargaron de formalismo y liturgia hasta que sea algo externo, pero sin contenido espiritual, interior. Bueno, la Iglesia Católica, que llegó a ser luego la mujer Jezabel de Tiatira, es maestra en hechizos, o sea, es maestra en esta hechicería de la Iglesia que es el nicolaísmo. Eh, Cuando el nicolaísmo cumplió su cometido, Nicao es conquistarlo, conquistó al laico, tomó y convirtió la iglesia en un gobierno humano, quitó el liderazgo del Espíritu Santo y convirtió en gobierno humano, o sea, coronaron, tuvieron que agarrar a un líder, sea un pastor, sea el líder, sea el principal, el responsable de esa congregación, conquistó, coronó, encarnó un gobierno humano, fuera el liderazgo del Espíritu Santo, y empieza a restar, dice, a restar a la palabra de Dios y eh, a restar el movimiento del Espíritu, el movimiento libre del Espíritu en todos sus medios de adoración o en todos sus vehículos para conectar con Dios, como pueblo. Bueno, entonces fueron muchas las sustituciones que hizo, por ejemplo, la Iglesia Católica para tener un patrón y ver cómo hizo en su máxima expresión ya en las profundidades de Satanás. Una vez que se conquistó al laico y se estableció un gobierno humano, hubo muchas sustituciones, pero la primera y principal fue el nuevo nacimiento reemplazándolo por unirse a la iglesia. Ahora no, pero noten esto. Cuando esto fue hecho, dicen, ¿por qué estoy en contra de la religión organizada? Cuando esto fue hecho, fue cambiado de iglesia por nacimiento a iglesia por dogma y credo. No iglesia, permítanme disculparme, logia. Ustedes entran en una logia, a una iglesia, a la iglesia por medio de un nacimiento, pero ustedes se unen a una logia, a un grupo de gente. Ustedes no se pueden unir a la iglesia, no hay tal cosa, ustedes nacen en ella. A Nicodemo se le dijo esto, que es menester nacer otra vez. Así que vean dónde están, hermanos, porque estoy en contra de la religión organizada. Y en Éfeso, ¿cómo empezó? Porque Éfeso lo tenía, no es que no lo tenía, Éfeso lo tenía. Arrancaron con el plenilunio, arrancaron con la llama original de Pentecostés, la iglesia nació en Pentecostés, y todo eso tenían. Eso tenían los primeros efesianos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Empieza a mermar eso y empieza a aflojar, a descansar. Entonces, entiendan que esto no fue solo para los primeros santos de Éfeso, dice, fue un mensaje para una edad que duró como 120 años, pero la historia sigue repitiéndose. Párrafo 87. Noten esto, dice. Para ver por lo menos la sustitución más importante y después de ahí en más todas las demás. Pero la más importante, miren, salvación no es engendrada por nacimiento natural. Entonces, la iglesia comenzó con creyentes verdaderamente renacidos, los 120, y en un 10% los 12 hombres de Éfeso, que era un 10% de lo que era el aposento alto, pero fue el aposento alto del Pentecostés efesiano, en Hechos 19. Se comienza con creyentes verdaderamente renacidos. Y cuando llega la siguiente generación, no son sencillamente cristianos, sino que han tomado un nombre denominacional y ahora son bautistas, metodistas. Eso es exactamente lo que son, no son cristianos. Para ser salvo uno tiene que ser nacido de la voluntad de Dios, o sea, no de la voluntad del hombre. Ahora, todas estas gentes se están juntando por la voluntad del hombre. Ahora dice, yo no digo que algunos no están bien con Dios, ni por un momento digo eso, pero el fuego original ha muerto, ya no son los mismos. Por supuesto que siempre, en toda iglesia va a haber, porque están las dos vidas, siempre va a haber. No todos están, no todos, eh, eh, digo, que no todos, eh, no digo que algunos no están bien con Dios, ni por un momento, pero el fuego original ha muerto, ya no son los mismos. El fuego original de Pentecostés, así comenzó, el fuego original ya no está, dice. Entonces,
Comenzó la iglesia original con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, luego de la cruz es el suceso más grande, como veíamos. Dios mismo descendería para morar en su pueblo, Dios con nosotros, Manuel, cambiaría a ser Dios en nosotros. Ahora, eso es sobresaliente, porque eso produciría el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo en el alma humana, el bautismo del Espíritu Santo produciría el nuevo nacimiento. Un cristiano sería aquel que creyó en el Salvador muriendo por él en la cruz, siendo lavado por su sangre y recibiendo su Espíritu. No se unió, nació de nuevo. ¿Qué les dijo Pablo a los 12 que encontró en Éfeso, en Hechos 19? Pablo les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo después que creíste? Lo primero que le preguntó a qué tabernáculo pertenecen, a qué iglesia van, eh, cuál es su pastor. Ellos podían decir, "Ah, nos congregamos con Apolo". No, no era poca cosa. Ellos le dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Bueno, esa era la pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo después que creyeron? Primero creer y luego recibir el Espíritu Santo. Eso es. Ahora, esa era la pregunta que se les hacía a los nuevos conversos. Si después, uno, de haber creído, dos, recibieron el Espíritu Santo, convirtiéndose entonces en cristianos renacidos. Pero rápidamente. Ahora, no respondieron. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? No, bueno, no. Lo que pasa es que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es un largo proceso hasta llegar ahí. Quizás tome muchos años. Hay que ir de etapa en etapa, de sazón en sazón. Hay que escalar una montaña hasta llegar a la cumbre y ahí recibimos el Espíritu Santo. No, no respondía, no, no. No, no, para Pablo era muy, muy elemental esto. Después de creer en el Cristo crucificado, en aquel que murió por ustedes y fueron lavados en su sangre, deben recibir el Espíritu Santo. Y entonces nacen de nuevo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 12 y 13. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Y luego esto magistral, que ya Pablo lo pone en carta como doctrina, como mensaje a la dispensación, a los mismos efesianos que les había preguntado en el capítulo 19 del libro de los Hechos, luego cuando le escribe la carta a los Efesios, les vuelve a decir a lo mismo que ya no eran 12, sino que ya eran un ejército. Les dice, en él, Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Los dio vida, estaban muertos, nacieron de nuevo. Ahora, Pablo lo establece como doctrina, no solo para los 12, que eran un 10% de los 120, el Pentecostés efesiano, sino también todos los que vinieron después, todos los efesianos, en él, también vosotros, todos los efesianos, carta a los Efesios, capítulo 1, versos 13 y 14, habiendo oído la palabra de verdad, que el evangelio de vuestra salvación, escucharon eso, y luego de escuchar, fe viene por oír, habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y en el Pentecostés de Cornelio, pero más rápido todavía fue. Porque aún en el primer sermón, cuando escucharon la palabra de verdad por Pedro, el Evangelio de salvación, y estaban creyendo con todo su corazón, ahí mismo en la casa de Cornelio, ahí mismo recibieron el Espíritu Santo, ni siquiera pudieron ser bautizados ni nada. Eh, no fue un largo proceso de muchos años. Esto era para empezar, era la llama original en el candil para empezar. Así comenzó la iglesia. Así se inauguró la iglesia. Esa fue la iglesia original. Así comienzan los creyentes verdaderos. Así se empieza. Y eso es el nuevo nacimiento. Y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1, 13, 14. Bueno, entonces esto era vital. El Espíritu Santo en cada creyente lo hacía un cristiano renacido. No solo en algunos, en todos, así era originalmente. Pero el bautismo venía a sustituir eso por unirse a la iglesia.
Primero el nicolaísmo conquistó al laico, caballo blanco, tomó el control de la iglesia estableciendo un gobierno humano despótico. Luego avanzó persiguiendo, expulsando, matando como caballo rojo a los verdaderos cristianos renacidos, oprimiendo y subyugando y controlando a los que quedaban dentro. Pero ahora, como va la mismo caballo negro, sustituyendo cristianos renacidos por miembros de iglesia no renacidos que solo se unieron. Bueno, tremendo. El hermano Branham, identificación en la iglesia. Tuvimos una vez una serie, las 5 identificaciones de la iglesia. La cuarta identificación de la iglesia, dice el hermano Branham, cómo entramos en ella. Tremendo. Ya nomás con el título de ese mensaje, las 5 identificaciones definitivas de la verdadera iglesia del Dios viviente. Es para tener una serie de no sé cuánto. Las cinco identificaciones, así como los 5 dedos, 5 huellas dactilares, 5 identificaciones de la iglesia, 5 identificaciones definitivas. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién la fundó? Dice, cuál es su mensaje, cómo nos unimos a ella, podemos ir al cielo sin ser parte de ella. 5 identificaciones. Tremendo. Cuarta identificación. Cita ahí el hermano Brano, el párrafo 140. Jesús les dijo, de cierto te digo, a menos que un hombre nazca de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo entramos entonces? Pero sí, claro, si cualquiera que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y la iglesia, el Dios viviente, la iglesia sobre la cual edificaría la roca, el cuerpo místico, es el imperio mesiánico. Entonces dice, ¿cómo nos unimos a ella? No, usted no puede unirse. No, no hay manera. Usted tiene que ser nacido en ella. No es venga y únase, es venga y nazca. Y esto es una constante en el mensaje. Usted ponga en el buscador venga y únase y venga y nazca, y va a tener cientos de citas. No es venga y únase, es venga y nazca. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No os maravilléis de que os digo, debéis nacer de nuevo. Juan 3, 6, 7. Vea, párrafo 141 de las 5 identificaciones. Usted no puede unirse a ella, es una cosa misteriosa. Usted es nacido dentro del cuerpo místico. Así es como usted logra entrar a ella. En 1 Corintios capítulo 12, verso 13 dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Bueno, eso es así. Así se entra. No hay otra manera de entrar. Por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces, si una iglesia arranca, así como los efesianos, con 12 hermanos, pero todos renacidos, todos con el Espíritu de Dios, arranca como el aposento alto con 120, pero es fácil, porque son todos hermanos que tienen a Cristo adentro, que tienen el Espíritu Santo adentro. Es fácil, es cuestión nomás de crecer ahora, es cuestión de crecer, pero esto no va a quedar así. La trama es una batalla y las tinieblas y todo está agazapado y va a tratar de entrar y nosotros, claro, estamos bien, esto es fácil, esto es glorioso, pero somos 12 nomás. Qué lindo sería que fuéramos 50. Bueno, pero entonces hay que pelear como peleó Éfeso en la primera, porque se le van a tratar de meter, hasta los falsos apóstoles van a venir y hay que hallarlos mentirosos y hay que resistir y bueno, y todo eso, y no hay que perder el primer amor, hay que batallar para mantener lo que se tiene. Bueno, dice, miren esta, no le estamos pidiendo a ustedes que se unan a la iglesia, le estamos pidiendo a ustedes que vengan y se unan a Cristo y nazcan de nuevo. Y luego vayan a cualquier iglesia de su gusto. Bueno, entonces, pero es una gran tentación tratar de hacer miembro de iglesia para que la iglesia crezca. Pero no le tenemos que pedir a nadie que vengan y se unan, sino le estamos pidiendo y predicando la palabra de verdad, el evangelio de salvación, para que vengan y se unan a Cristo y crean y bueno, y reciban el Espíritu de Dios y nazcan de nuevo. Les estamos pidiendo que ustedes vengan y se unan a Cristo y nazcan de nuevo. Y luego vayan a cualquier iglesia de su gusto, donde Dios lo guíe. Ahora, Dios perfeccionando su iglesia, ese mensaje. Ahora, mire esta cita, párrafo 111 de las señales de su venida del 62, hablando de los falsos ungidos, de Mateo 24, 24.
Ahora dice, falsos profetas o paganos incrédulos que dan señales falsas. Entonces, bueno, ¿qué clase? Bueno, los falsos profetas o paganos incrédulos dan falsas señales, sí, por supuesto, pero estos falsos ungidos de Mateo 24, ¿qué señal, qué clase de señal darán ellos? Miren, recuerden, ellos no son comunistas, ellos son religiosos, un comunista nunca engañará a nadie, un pagano nunca engañará a nadie, pero esta clase de gente dice, va a engañar a los escogidos si fuera posible. ¿Ven? ¿Y qué les dirá él? No dirá vengan y nazcan, sino dirá vengan y únanse. ¿Ven? Ellos son falsos ungidos, falsos profetas. ¿Ven? Vengan y únanse. Pero ustedes no pueden unirse, ustedes deben nacer de nuevo, señales de su venida. O sea, no es que le van a decir venga y únanse, pero con sus actitudes, con sus acciones, con su modo de proceder, con su modo de actuar, están tratando de unir gente. Aunque no les dicen venga y únanse. Le van a decir, no, siga el mensaje, siga el Señor, todo. Pero en realidad, toda su política y su acción proselitista es para unir miembros, pero no para que se unan con Cristo, sean salvos por su muerte en la cruz, lavados por la sangre y sellados con el Espíritu Santo. No se les dice, vengan y únanse a Cristo y nazcan de nuevo. En los hechos se les está diciendo, vengan y únanse. Amigo, no escuchen ningún mito teológico, ustedes nazcan de nuevo, y cuando han nacido, el Espíritu de Dios que está en ustedes es parte de Dios, y atestiguará que cada palabra de Dios es la verdad. Pero si no pasa eso, siempre van a estar discutiendo con la palabra, que esto no es así, que no es así, que acá dice así, pero allá dice así, que no es así. Y siempre van a tener un problema con la palabra, con la Biblia, con todo lo que sea, porque lo que falta, lógicamente, es el Espíritu en ellos. Si ustedes no han tenido esa experiencia, apresurémonos ahora al pesebre de la palabra, apresurémonos a la Biblia, alejado de estas iglesias decoradas con términos teológicos, al pesebre genuino, a la palabra de Dios donde el Mesías se da a conocer. Oremos, dice. En esto, bueno, un mensaje navideño, ¿por qué tuvieron que ser pastores? Es el pesebre, ¿no? Actualizado. Tremendo. Ahora, ya terminamos. El balamismo, en su máxima expresión, ¿qué hace? Los une a la iglesia cuando nacen. Miren, veamos la maestra en hechizos. ¿Cómo hace? No, entonces hay que unirlos directamente ya cuando nacen. Bautismo de bebé. Luego, primera comunión a los 7, 8 años. Y luego confirmación a los 12, 15 años. 3 sacramentos obligatorios. El rito litúrgico sacramental obligatorio los ha hecho verdaderos feligreses, miembros de la iglesia verdadera, según ellos. Ahora, tremendo. Cuando nacen ya los unen, lo bautizan cuando nacen de bebé. Tremendo. La primera comunión a los 7, 8 años. Y luego, cuando tienen más de 12, así como el bar mitzvah judío, pueden confirmarse, de que confirman su fe en la iglesia, ¿no? Con estos 3 sacramentos, la confirmación. En el protestantismo y en el mensaje también sucede la unión a iglesias locales y hacerlos miembros y nunca preguntarles, como hizo Pablo, haber recibido el Espíritu Santo después de que creyeron. Se da por sentado, noten esto, se da por sentado que al bautizarse los hermanos y al participar de la Santa Cena y las obligaciones de la iglesia local ya está bien. Pero si nosotros no vigilamos bien esto, si estas son cosas externas que muestran que una obra interna ha sido hecha, pero si estas cosas externas se hacen sin una obra interna, la persona se bautiza, se hace miembro, participa de la Santa Cena, de las obligaciones de la iglesia, diezmar y congregarse, y ya está bien. Externamente tiene que vestirse de cierta manera, más o menos portarse bien, y bueno, y ya está, más de ahí no se le va a pedir. Se da por sentado eso, que ya está bien. La primera etapa de la gracia es ignorada, espiritualmente hablando. La primera etapa de la gracia es ignorada. La primera etapa de la gracia fue una gran batalla. Hubo que demoler
Hubo que, de las 95 tesis para adelante, fue batalla tras batalla para tener la primer luz de justificación por fe. Fue una gran batalla para ese halo de luz, poder vencer tanta oscuridad litúrgica y cristianismo carnal exterior. Hubo que batallar mucho, hubo que predicar nuevamente la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, para que la gente pueda creer y ser salvos. Entonces, se da por sentado que todo esto pasa. La primera etapa de la gracia es ignorada espiritualmente hablando. Muchísimos no la transitan, sin haber pasado genuinamente, avanzan en el reino religioso. Pero ¿cuál es el problema? Hasta llegan a ocupar cargos de liderazgo sin ser cristianos renacidos. Y hasta pastores han ministrado por años sin ser renacidos. Usted dice, ¿pero puede ser eso, hermano Ángel, que pastores del mensaje hayan ministrado por años sin ser renacidos? Lamentablemente sí. Ahora, en este cuadro, los ministerios deberían ayudar a los miembros no renacidos a que lleguen a tener la experiencia del nuevo nacimiento vital e inicial, para luego sí crecer y proseguir al blanco. El bautismo del Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento. El bautismo del Espíritu Santo es el nuevo nacimiento después que creíste. Entonces, después de haber oído la palabra de verdad, el Evangelio de la Salvación, pero verdadera y genuinamente, entonces habrá que hacerles oír la palabra de verdad, el Evangelio de Salvación, pero de verdad, ya que la fe viene por oír, no mitos teológicos, venga y únase. Entonces, vamos concluyendo. Que esto quede claro, para que no me hagan un recorte y digan que, bueno, que no tiene que haber en una iglesia creyentes no renacidos. No, no, no es un problema que haya creyentes no renacidos, no. De hecho, hay muchísimos y muy buenos hermanos que acompañan y ayudan y no son renacidos. No es, el problema no es que no haya, que haya creyentes no renacidos. El problema sería que los no renacidos tomen el control en puestos de liderazgo, en ministerios, y aún pastores con control total. Si esto pasa, el nicolaísmo mismo habrá ganado la partida, irá ganando la partida. Entonces, el núcleo de toda iglesia local tienen que ser los creyentes renacidos, empezando por el líder. Empezando por el líder, tiene que tener la experiencia de salvación y de haber nacido de nuevo. Y luego, el núcleo, base, la llamarada de la iglesia local. Y luego los creyentes no renacidos acompañan y pueden estar ahí hasta que crean, hasta que escuchen la palabra de verdad, hasta que crean y hasta que sean sellados con el Espíritu Santo. Entonces, eso sí tiene que pasar. Pero lo que no debe pasar es que los no renacidos tomen el control, puestos de liderazgo, ministerios y aún pastores con el control total. Si eso pasa, por supuesto el balamismo irá ganando la partida. En el tabernáculo se ve en las edades, pero ya en el tabernáculo como un tipo arranca la llamarada en el lugar santísimo, no la gloria Shekinah. No había luz de lámpara, y era solo luz divina. Y ahí estaba el maná, la vara de Aarón que reverdeció. Ahí estaba las tablas de la ley, la totalidad de la palabra, el arca, la gloria Shekinah, la palabra y el espíritu. Así arrancó la iglesia en Pentecostés y en Éfeso. Pero luego de que el nicolaísmo la empujó para atrás y la llevó a Esmirna, ahí con los panes de la proposición todavía y el candil, pero ya no es luz divina, ya es luz de lámpara, de aceite, y el altar de oro, todavía hay oro. Y después, bueno, fue más para atrás, hacia Pérgamo, y solamente bronce, y ya todo detrás de un velo, las cosas espirituales, y luego Tiatira los sacó por la puerta para afuera. Pero fue entonces la restauración, la contraofensiva de Dios que los llevó de nuevo a la puerta, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, la gran puerta. Cristo es presentada nuevamente y se abre y empiezan a ser salvos y aparecen en el atrio el altar de bronce, la fuente de bronce, la luz natural, pero la comida de los sacrificios de los sacerdotes. Ahí está el alimento que se debe dar en ese tramo. Y luego avanzando un poco más en Sardis, hacia adentro del atrio, candelero, altar de oro, panes de la proposición, y luego
Pentecostés nuevamente nos deja delante del velo para que la restauración total nos lleve Omega, ahí adentro, donde está el arca, la Shekinah, donde está la palabra, donde está el lugar santísimo, donde no hay luz natural ni luz de lámpara, sino solo luz divina, donde solamente está el maná escondido, el maná oculto, donde está la plenitud de las plenitudes. Entonces, esto ha sido un ajedrez blanco y negro, esto ha sido una batalla, y en el tabernáculo, velo adentro, puede verse cómo han sido las edades, hasta que finalmente esta restauración en 4 etapas tiene que concluir con el fuego original, que debe volver a la iglesia, pero también a cada alma individual, velo adentro. El balamismo ha peleado contra eso y ha tratado primero de sacar al espíritu en la iglesia, el nicolaísmo, y luego el balamismo, sustituir las verdaderas experiencias espirituales. Y la comunión, fíjese, a los 11 años y demás, comunión. Y Lutero cuando lo vio dijo, no, pero esto no, la transubstanciación, dijeron la comunión, hay que tratar de sacar esto, la cruz, eliminar, no, ya Cristo, el sacerdote, levanta la hostia y se transubstancia, la hostia se convierte en Cristo y cuando el feligrés toma la comunión, come a Cristo y es el Cristo oculto en el corazón, listo, por liturgia, por ceremonia externa, y no, y claro que no, esto eran símbolos externos, es más, es una ordenanza mirando hacia atrás y hacia la cruz, pero lo verdadero espiritual es que come mi carne y bebe mi sangre, su espíritu y su palabra en nuestro interior. Y eso tiene que ser lo real y verdadero. Ninguna liturgia externa nos pueda reemplazar la verdadera vida espiritual interna de Cristo, Dios en el alma. Entonces el balamismo ha hecho eso. Por eso tengo contra ti a los que retienen y que tienen la doctrina de Balán y todavía retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Dios les bendiga, espero que haya sido claro y la batalla continúa y en alguna iglesia local habrá más oscuridad, en otras más luz, pero la batalla continúa para que la luz sea mayor y las tinieblas retrocedan y no que sea al revés. La enseñanza es clara que nos dejó el mensaje en las edades y en los 4 primeros sellos, que no fueron solamente históricos, sino que ha sido toda una constante de una trama espiritual tan opuesta como el negro y blanco del ajedrez o de las lunas de las 7 edades. Dios le bendiga, hermano. Dios bendiga, hermano Freddy.